Bueno, vamos a comenzar con el alineamiento de siempre. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Que, vi, que. Namaskarams, Master. Y que.
Namaskaram, Master. N. Namaskaram, Master. C. B. B. Namaskaram, Master. C. B. B. Namaskaram, Master. C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos, como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Una reunión diferente, en el sentido que vamos a comenzar otra sección del libro La voz del silencio. Ya leímos unos 100 estrofas o 100 eslocas, de las cuales comentamos bastante y profundizamos, y llevamos esa tarea de la semana, y ahora comenzamos con la segunda parte, que la idea es seguir la misma metodología. Así que habíamos acabado en el número 100 con el maestro de Samadhi, nos habíamos convertido en maestros, habíamos ya realizado toda la propuesta de Blavatsky en el libro La voz del silencio, y ahora ya estamos para senderos cósmicos. Así que bueno, vamos por ello. Dale, Ale, arranquemos entonces. Bueno, arrancamos entonces con el fragmento 2. Fragmento 2. Los dos senderos. Y ahora, oh maestro de compasión, indica el sendero a otros
seres humanos. Observa a todos aquellos quienes, tocando para ser admitidos, esperan en la ignorancia y en la oscuridad, para que la puerta de la dulce ley se abra de par en par. La voz de los candidatos. ¿Acaso tú, maestro de tu propia misericordia, no revelarás la doctrina del corazón? ¿Te negarás conducir a tus servidores al sendero de liberación? Veamos acá entonces ahora la definición del glosario de lo que es la doctrina del corazón que agregó Blavatsky en el glosario. A las dos escuelas de la doctrina del Buda, la esotérica y la exotérica, se les llama respectivamente la doctrina del corazón y del ojo. Bodhidharma la llamó en China, de donde los nombres llegaron al Tíbet, Sun Men, escuela esotérica, y Kiao Men, escuela exotérica. A la esotérica se le llama así por la enseñanza que emanó del corazón de Gautama Buda, mientras la doctrina del ojo era el trabajo de su cabeza o cerebro. A la doctrina del corazón se le llama también sello de verdad o verdadero sello, un símbolo que se encuentra encabezando casi todas las obras esotéricas. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría hablar un poquito de quién es, porque ahora en esta parte de este nuevo fragmento está hablando de un maestro. Ya llegó este candidato, este discípulo, a la categoría de maestro, pero de maestro ya llegó a la cumbre, a la cúspide, a la cima, al pináculo, pero ¿de qué? De lo que se refiere este libro, La voz del silencio, que es la cuarta iniciación. Por supuesto que el sendero es hacia el infinito, pero la cuarta iniciación, la del Arhat, el maestro de compasión, es muy importante, porque en este planeta podemos llegar a tener, se nos dice, hasta la séptima iniciación, y la cuarta es la de la síntesis. O sea, esta cuarta iniciación, así como nosotros como seres humanos, la mona es la cuarta jerarquía creadora, la cuarta iniciación es muy importante en este planeta. Y me parece bien empezar a decir quién es este maestro, qué características tiene el maestro, el Arhat, al que se refiere Blavatsky, que llega a la cumbre de este libro. Y acá anoté algunas cositas en las cuales el maestro tibetano, en el libro de Iniciación Humana y Solar, o Lidviti, en el libro Los Momentos y el Sendero, detallan un poquito sobre algunas características. Y acá, si quieren, me pueden interrumpir para complementar, para hablar un poquito. Yo voy a decir algunas cositas. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Vale, chicos? Sí, por supuesto. Adelante y vamos comentando. Sí, así que intercalando. No hay problema. Bueno, este arcá llega a la cuarta, como dijimos, la cuarta iniciación. Es llamado esotéricamente la crucifixión, en la cual en los evangelios está plasmado con el detalle de la crucifixión de Cristo. También es llamado... Claro, que se dice que Jesús adquiere la cuarta iniciación cuando es crucificado. Eso es lo que se sostiene esotéricamente, ¿no? Así es, como que alcanzó la cuarta iniciación ahí, en ese momento. También es llamado esta iniciación la gran renunciación. Inclusive se nos dice que llega a la cuarta iniciación, se introduce en el sendero del Bodhisattva. El Bodhisattva es llamado esotéricamente el Cristo, el que obtiene la séptima iniciación, pero ya al tener la cuarta iniciación, al convertirse en maestro de compasión, se dice que ya puede canalizar la energía
de Cristo. Inclusive se habla de que el retorno de Cristo, antes de que aparezca Cristo nuevamente, primero va a aparecer a través de la energía canalizada por cuando haya un grupo importante de iniciados de cuarta iniciación. Una de las características que tiene este título, este ser, es el que recibe el título de Parahamsa, más allá de Hamsa, o sea, el cisne supremo, el maestro supremo de compasión. Una de las cosas que tiene este iniciado, así como habíamos dicho que cuando desarrolla uno de los poderes psíquicos inferiores, se rompe la trama que une entre el cuerpo emocional y el cuerpo etérico, algo similar sucede cuando uno llega, dice el tibetano, a la cuarta iniciación. En este caso, el cuerpo búdico sería como el cuerpo emocional y el cuerpo etérico, que tiene 4 niveles de sutilidad: cuarto éter, tercer éter, segundo éter y primer éter, y la analogía corresponde a los 4 niveles superiores del plano causal. Dice como que aparece, al destruirse el cuerpo causal del iniciado, se produce una integración entre el cuerpo mental superior y el cuerpo búdico. Y el iniciado adquiere conciencia de su yo superior. Así como cuando se rompe la trama entre el emocional y el etérico, en el iniciado se logra una alineación, una integración casi perfecta entre la personalidad. Acá en este caso, por analogía, cuando se integra el cuerpo mental superior y el búdico, se produce una integración en la tríada espiritual. Y el iniciado de cuarta iniciación vive en la tríada espiritual, porque se produce como una especie de integración entre el ego con la mónada. Ya toma contacto el ego con la mónada. Con respecto a lo que vimos hasta ahora, de los 3 vestíbulos, ¿se acuerdan? Vestíbulo de la ignorancia, vestíbulo del conocimiento y vestíbulo de la sabiduría. El iniciado de cuarta iniciación prácticamente domina los 3 vestíbulos y ya entra en contacto con el 4.º vestíbulo, que Blavatsky lo llama el Valle de Bienaventuranza, donde toma contacto con el plano búdico, con el plano ádmico. Acá el iniciado, algo importante, domina, dice el tibetano, los 5 primeros subplanos del plano físico, astral y mental. Según el tibetano, el iniciado de cuarta iniciación es adepto en los 5 subplanos del plano físico, astral y mental superior, y está prácticamente casi dominando también el 6.º subplano del plano mental. Como ya el iniciado tiene ese dominio, ya se mueve libremente, además de eso se mueve libremente, dice el tibetano, en el 7.º y 6.º subplano, que son los 2 subplanos inferiores del plano búdico. Ya, así como nosotros nos movemos libremente en el plano físico, este iniciado se mueve libremente en los 2 subplanos inferiores del plano búdico. Y además toma contacto ya con el plano ádmico. Es muy importante. También se nos dice que se le entrega la palabra de poder del plano mental superior. Esta palabra de poder le permite tener un cierto dominio sobre determinados devas y sobre determinados sonidos, colores y fuerzas y entidades que habitan en el plano mental superior. Algo más. Se nos dice que entra en contacto con el aspecto amor de la mónada. Por eso se convierte en la 3.ª iniciación con el aspecto sabiduría de la mónada. En la 4.ª iniciación se dice que ya toma contacto con el aspecto amor de la mónada. Por eso se lo llama maestro de compasión. Destruye su cuerpo causal, se enfrenta al morador del umbral, ¿no es cierto? Y pasa, se nos dice ahí, una gran prueba, porque se dice que tiene una experiencia de que se siente solo en el espacio. Es una experiencia realmente única que tiene el iniciado de cuarta iniciación, en la cual se lo llama simbólicamente el Avicii. Plano Avicii. Vicii es sabiduría, Avicii es ignorancia. Es como un plano, se llama simbólicamente sin vibración, de total soledad, realmente. Y una vez que supera ese estado, recibe prácticamente la 4.ª iniciación, una gran prueba ahí. Toma contacto también con la energía del logos planetario.
recibe mucha energía de este logos, cuyo representante en este planeta es Sanat Kumara, que representa a Shambhala, y le permite absorber no solamente energía, sino parte del plan que tiene Shambhala y las fuerzas solares y cósmicas para la evolución de nuestro planeta. Como se nos dice que en la cuarta iniciación termina su proceso de kármico, como que salda todo su karma y ya no tiene necesidad de volver a reencarnar, salvo que lo haga por propia voluntad, cumpliendo con alguna misión especial encomendada por la jerarquía. Bueno, en fin, estas son de alguna manera algunas características que encontré de quién es este maestro, de lo que vamos a hablar a partir de ahora en estas sentencias. Luego, cuando habla del sendero del ojo, el sendero del corazón, en los próximos también sentencias ya lo vuelve a reiterar, por eso no me quiero ahora detallar sobre ese punto. Dale, buenísimo. Sí, después por ahí retomamos lo de la doctrina del corazón y la del ojo. Lo que podría complementar lo que decís vos muy bien, que dijiste todo vale, es que en el fragmento primero se termina describiendo cómo llegar a Samadhi. Llegar a Samadhi, la experiencia de la unicidad, y como vos decís, sería como análogo a la cuarta iniciación de Maestro de Compasión. Yo prometo para la próxima armar un cuadrito que después lo podemos ir corrigiendo entre todos, con el tema de las iniciaciones y los nombres, porque creo que una vez también preguntaron qué era un adepto en relación a un maestro, qué es un arhat, etcétera, etcétera. Entonces, para la próxima prometo de tarea armar una tablita con las iniciaciones y más o menos las descripciones de qué significa cada iniciación en el camino o en el sendero. Y acá muy bien Ale describió lo que es la cuarta iniciación de Maestro de Compasión. Así que eso para la próxima lo prometo, para que quede más claro y nos podamos guiar mejor. Sí. Con respecto a eso. Entonces, el primer fragmento terminó con la descripción de Samadhi y el discípulo que llega a esa experiencia de la unicidad y convertirse en un maestro de compasión. Por eso se inicia el fragmento 2 diciendo, y ahora que, como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer, maestro de compasión? Llegaste hasta acá. Y se dice que en ese momento, que sería después de la iluminación, el maestro o el discípulo tiene dos opciones. La renunciación, que sería volver a ayudar a sus hermanos, o la liberación. Entonces acá, en el 101, es como que esa voz, que es el 101, la estanza 101, podría decirse que es la voz de Alaya o del Supremo, que le habla al discípulo realizado maestro, que le dice si va a volver para ayudar a quienes todavía están en la ignorancia y en la oscuridad, para de alguna manera ayudarlos a liberarse ellos también. Y bueno, eso también trae mucho a reminiscencias de la anécdota de la caverna de Platón, ¿no? Del hombre que se ilumina y que después vuelve a la caverna para ayudar a los que todavía están en la oscuridad de la caverna, ¿no? Entonces, toda esta estanza 101 hace también alusión a ese momento en que el maestro de compasión puede o ayudar mediante la renunciación y seguir en este mundo, o liberarse. Y en el 102 ya es la voz de los candidatos, o sea, de los que todavía están pugnando por llegar a la iluminación, todavía no llegaron a la iluminación, digamos, le preguntan o le invocan al maestro para que sean conducidos en ese sendero, ¿no? Y bueno, y una de las doctrinas que se aprende es la doctrina del corazón, que como bien decía Ale, después la vamos a por ahí desarrollar más en las próximas estancias. No sé, Seba, si quieres agregar algo, decir algo. Sí, me gustaría agregar algunas cuestiones vinculadas a las iniciaciones y a otros temas más que fue tocando Ale y otras cositas más. Con respecto a Ale muy bien habló de la cuarta iniciación. Entonces primero nos preguntamos qué es una iniciación. En el libro Iniciación a Maña Solar, el maestro tibetano se explaya de manera muy completa y después lo complementa, a mi criterio, un poco más esotéricamente con iniciaciones y los rayos.
Así que ahí tienen el material más avanzado para los que les interese el tema. Pero básicamente la iniciación es una expansión de conciencia, ¿no? Hay un cambio interno, cambia la vibración y nuestra conciencia se crece y es capaz de abarcar más espacio. Por lo tanto, hacer mucho más complejas, más ricas sus relaciones. Es también visto como una interiorización, es un ingreso hacia la esencia que es, como a modo de primera aproximación a esto. Entonces, lo que se espera de nosotros que estamos intentando hollar el sendero es que empecemos a captar, ¿no?, por dónde viene la enseñanza y aplicarla a nosotros mismos para transformarnos y entonces sí alcanzar esas expansiones de conciencia que se le propone al esoterista. Porque hay, digamos, dos corrientes de aprendizaje, por decirlo de un modo. La que la naturaleza a todos nos empuje y nos lleva de a poquito, ¿no?, como mucho más pausado, y una que es un proceso de aceleración de esta evolución. Y en este proceso de aceleración es el proceso del místico, devenido en esotérico, o en esoterista, el sendero del ocultista, que tiene que ver con las iniciaciones que acabamos de nombrar. Entonces, lo que propone acá Blavatsky, lo que propone este libro, es esto, es acelerar el proceso evolutivo y ir auto-iniciándonos, porque la iniciación en realidad es una auto-iniciación, es conquistar internamente la esencia que somos, o sea, ir descubriéndonos cada vez más, ir conociéndonos a mayor cabalidad, y en ese proceso se habla de varias iniciaciones, como dijo Biennale, 7 iniciaciones que se pueden tomar dentro de este sistema solar. Con la quinta iniciación nosotros ya estaríamos pasando definitivamente al reino divino, y se abren otros senderos posiblemente cósmicos que irían más allá de nuestro sistema solar. Con la cuarta iniciación, como bien dijo Ale, lo llamaba maestro de compasión y sabiduría. Pero las primeras, ¿qué son? Entonces, de la misma manera que la crucifixión o gran renunciación es la cuarta, y el maestro Jesús lo recreó muy bien en su crucifixión, que nosotros rememoramos cada Pascua, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es Gólgota. de Gólgota, de la calavera, ¿no? La montaña de la Gólgota. calavera. Sí, la montaña de la calavera. Las otras iniciaciones también están simbolizadas en la vida de Jesús, ¿no? Jesús, el nacimiento de Jesús, esto lo comentamos, pero está bueno tenerlo en claro, expresa o simboliza en nosotros el nacimiento de la conciencia crística en la gruta de nuestro corazón, ¿no? Hay todo un proceso evolutivo de muchas vidas, hasta que finalmente el Cristo incipiente nace en nuestro corazón. La segunda iniciación, o sea, la primera iniciación está vinculada al elemento tierra, ¿no?, y por lo tanto al dominio, en una medida, del heterofísico, y a una también transformación de lo que sería la parte más densa de nuestro instrumento. Recordemos que en la medida que vamos iniciándonos, que vamos expandiendo en la conciencia, eso tiene su contraparte en los vehículos de expresión del alma. Por lo tanto, una iniciación, y estas son iniciaciones mayores, porque hay iniciaciones menores que sean en el ashram, ¿no? Primero se es un aspirante, después un probacionista, después ya nos transformamos en discípulos, ahí estamos bajo la tutela de un maestro de sabiduría, y tenemos algunas iniciaciones que se llaman menores dentro del ashram, y después nos preparamos a las primeras iniciaciones jerárquicas. De hecho, la tercera iniciación a la que nosotros llamamos la transfiguración, en un sentido más esotérico, sería la primera jerárquica, porque ya tenemos contacto con la mona. Pero se habla Claro, de eso que 5 te iba a decir, iniciaciones. Seba, que a veces cuando se habla de iniciado, en realidad cuando se dice que una persona es iniciada es a partir de la tercera iniciación. Es como que la primera y la segunda iniciación son menores, no se considera que el discípulo es un iniciado, sí, a partir de la tercera iniciación se considera ya que el discípulo es un iniciado, ¿no? Claro, son jerárquicas, pero las dos primeras las atribuye el Bodhisattva, es decir, lo que nosotros conocemos por Maitreya. Y de la tercera en adelante está Sanat Kumara, es el hierofante. Las anteriores, las que yo llamé menores, que salen las RAM del maestro, no llega a estar el Maitreya con el cetro planetario, como dice en el libro Iniciación Unisolar, brindándola, pero sí, como bien vos decís, a nivel esotérico, la que se considera la primera interesante, donde ya, digamos, casi no hay una vuelta atrás, es lo que nos llamamos la tercera iniciación o la transfiguración de Monte Tabor. Entonces, recapitulando. La primera iniciación jerárquica, no a nivel más oculto, sino jerárquica, en esta primera aproximación, es el nacimiento de Jesús,
Está simbolizada en el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén, y en nuestro corazón empieza a despertar la conciencia crística. Después, si nosotros vemos que del nacimiento hasta que Jesús es bautizado en las aguas del río Jordán, hay 30 años, de lo cual incluso mucho no sabemos, quiere decir que de toda su vida, desde los 33 años donde estuvo, por lo menos lo que nosotros conocemos, se desplegó todo su proceso, y 30 casi no conocemos, ese es un periodo más extenso, ¿no? O sea, en 3 años él públicamente hizo un montón de cosas, y hasta los 30 no sabemos muy bien qué hizo. Hay algunas especulaciones, incluso el maestro Kumar da unas charlas, y hay un libro que se hizo eso que se los recomiendo, muy interesante, donde tuvo una preparación por distintos lados Jesús. Pero lo que quiero decir es que de su nacimiento hasta lo que sería el bautismo, que simboliza la segunda iniciación, hubo 30 años, lo cual implica que, por analogía, es un gran trabajo alcanzar la segunda iniciación, que está vinculada con el cuerpo emocional, ¿no? El agua, el primero era el elemento tierra, la segunda iniciación, el elemento agua, por lo tanto las emociones. Y si vemos, son muy fluctuantes nuestras emociones, nuestros apasionamientos, nuestros deseos, nuestros apegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo importante a realizar. Una vez conquistada la segunda iniciación, que tiene que ver, como dije recién, con el cuerpo emocional, y por lo tanto con un dominio del plano astral, ¿no? Y que ciertos devas respondan a nuestro llamado. Hay palabras de poder, igual que en la cuarta, en las otras también, que se revelan para que algunas entidades sutiles respondan al iniciado. Y luego de esta segunda iniciación viene la tercera, que está simbolizada en la vida de Jesús, en la transfiguración que tiene el Maestro Jesús en el monte Tabor. ¿Se acuerdan? Sube con 2 discípulos, frente a Jesús y sus discípulos aparece Moisés, Elías y ¿alguien más? No, nadie más. ¿No eran 3? Sí, él mismo, Elías y Moisés. Ok. Bueno, y ahí entonces se escucha una voz que dice que este es mi hijo amado, a quien tengo mi beneplácito, y se lo ve a la figura de Jesús transfigurada. Esa es por lo menos la imagen que nos llega. Y sus discípulos que caen a tierra. Esos discípulos que caen a tierra son los 3 cuerpos inferiores, ¿no? Donde ya encontraron integración y están a disposición del alma ya crecida en su plena estatura, para que utilice a sus discípulos, esos devas, ahora que son en la cual se conformó la personalidad. Recordemos que la personalidad está constituida básicamente por 3 cuerpos: heterofísico, emocional y mental. En un estado muy primitivo hay un elemental que rige a cada uno de esos cuerpos. En un estado mucho más avanzado, que tiene que ver con estas expansiones de conciencia, la que hablé antes, y un cambio en la sustancia de los distintos cuerpos, implica también un cambio de la conciencia que rige esos cuerpos, y la transformación de elementales de una vida muy inferior a devas, un paso adelante. Por lo tanto, esos tres discípulos rendidos ante el Cristo transfigurado simboliza la personalidad rendida al alma, y lo cual implicó que esos elementales devinieron devas, ¿no? Se rinden a la luz del Cristo, y ahí se conquista el elemento fuego, y tenemos lo que se habla de la famosa continuidad de conciencia. Esotéricamente, de un modo más profundo, como bien dijo Ale, esta, según el contexto que vamos leyendo en los libros, se la considera la primera iniciación mayor, fuerte, digamos, y esta ya la preside, el hierofante, es Sanat Kumara, o sea, la representación del logos planetario. Después, como bien... Sí. Sí, sé que estás hablando un segundo de la tercera iniciación. Es muy importante saber por qué también es la primera gran iniciación jerárquica, porque acá el iniciado empieza a ver las cosas como son, porque superó Maya del plano físico etérico, superó el espejismo del plano astral y superó la ilusión del plano mental inferior. O sea, ya no tiene engaños en su visión, ve las cosas realmente como son, en su justa medida. Tal cual, porque cada uno de los vos, que lo bien dijiste, los velos están asociados a uno de los cuerpos. Como esos 3 cuerpos están rendidos, esos 3 planos son la ilusión, el espejismo y la maya de esos 3 planos también le son corridos, se trasciende, ¿se entiende? Ahí el iniciado se dice que tiene conciencia en el alma, en su cuerpo causal, y ya hay un contacto directo con la mónada. Por eso ya no hay retorno, por lo menos es muy raro. En las otras 2 iniciaciones
como el contacto monádico no, está tan, no empieza a ser tan claro, puede ser que el iniciado se tuerza y caiga en camino a la izquierda. Es decir, desarrollar distintas cualidades y poderes, pero todavía con cierto egoísmo, que lo puede llevar a volverse un mago negro. Ya en la tercera iniciación eso es mucho más difícil, y en la cuarta iniciación directamente ya no es posible, según lo que se nos comenta, porque ahí ya entregó todo. O sea, el Cristo crucificado es la personalidad, todo lo acumulado en las vidas, entregado en algo trascendente. Es decir, lo trascendente es no solo que trascienda la personalidad, sino que incluye a todo. Por lo tanto, no hay un yo que después pueda sentirse herido, no hay un yo que desee, no hay un yo que se diferencie de lo otro. Es un estado consciente en donde el amor, que es integración, que es unidad, prevalece. En la tercera iniciación, como conquistó la continuidad de conciencia, empezó a construir, o ya bastante avanzado, el cuerpo de luz, ¿no? Que va a continuar la cuarta, y finalmente en la quinta iniciación va a conseguir el cuerpo causal o diamantino. La tercera, el dorado, y en la quinta termina el diamantino. Así en el cuarto está ya con su cuerpo dorado y construyendo su cuerpo diamantino. Que es un poco lo que hablaba Jesús, su famosa túnica blanca, ¿no? Sin costura, que tiene que ver con este cuerpo de luz que le permite trascender la muerte, mover, tener distintas cualidades yoicas, ¿no? Que a veces leemos en los libros, moverse en distintos planos, moverse, estar en distintos lugares a la vez, un montón de poderes y facultades, que el Bodhisattva, ¿no? el que está empezando el camino del Bodhisattva, que es el iniciado de cuarta iniciación, lo utiliza en servicio a la vida. Entonces, algo también para destacar, que dijo Ale. En la cuarta iniciación, que es la crucifixión de Cristo, donde se entrega todo y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esas famosas 7 palabras, creo que son de la escala también anglada, hay una ruptura del cuerpo causal. El cuerpo causal es el vehículo del alma, y todo lo que fue cosechando esa alma desde su individualización, es decir, del ingreso al reino humano, hasta que finalmente en la cuarta iniciación tiene un cuerpo causal con todas sus virtudes, con todo lo bueno acumulado a lo largo de tantas encarnaciones, rompe, porque a pesar de que es algo bueno, algo digno, son esos tesoros del cielo que hablaba Jesús, que no pueden ser robados, y que un montón de cualidades entonces puede expresar el iniciado en favor de la vida. No obstante, desde otra dimensión también es un condicionamiento, es como una cadena de oro, es de oro, pero es una cadena. Entonces se rompe el cuerpo causal, según el rayo, el modo en que se da esta ruptura del cuerpo causal, para que finalmente desde la tríada sea el mediador de la mónada con la personalidad. Entonces el ángel solar, el aspecto ego, digamos, como alma humana se trasciende a la tríada, y tenemos la unión de la tríada con la personalidad, sin que medie el nivel del alma como había mediado hasta ese entonces en las primeras iniciaciones, o a lo largo de todas las encarnaciones previas. Digamos que el mediador, el aspecto mediador que fue alma, porque el alma es un vehículo de la mónada en un nivel superior, y la personalidad es un vehículo del alma en el nivel que nosotros nos movemos con la conciencia de vigilia. Y el cuerpo físico, un vehículo de la personalidad. Perdón que Sí. te quiero hacer una preguntita que ahí me quedo como colgada a veces. Vos hablas de lo que va ya cosechando por su trabajo todo anterior, o va todavía sembrando, o ya está cosechando. No. El cuerpo causal, imagínatelo como un espacio donde el alma, a lo largo de toda su vida, va acumulando cualidades. Por ejemplo, las cualidades del Espíritu Santo, las cualidades de los 7 rayos. Una vez que ese cuerpo causal está colmado, su misma iridiscencia rompe ese nivel y libera energía, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para entrar en un nivel mucho más profundo de vincularidad con la vida. Esa ruptura del cuerpo causal tiene que ver con la crucifixión. Tiene que ver donde ya no hay un yo que se diferencie por el otro, por lo tanto no hay alguien que acumule para sí nada, aún desde el aspecto alma, que tiene conciencia grupal, también hay cierta, entre comillas, aparente separatividad. Acá ya se rompe eso, ya no hay este cuerpo causal, por lo tanto lo que sería un gran beneficio antes ya se está transformando en un condicionamiento, se libera el ángel solar en un condicionamiento celestial, ¿no? Pero en un condicionamiento al fin, se libera el ángel solar. ¿Se acuerdan que hablamos del ángel solar?
que fue esa entidad que vino hace muchos millones de años para colaborar con la individualización y del ser humano y el nacimiento del alma humana, y que rige y nos guía a lo largo de todas las encarnaciones. Bueno, ya cumplió su meta. Cuando nosotros logramos la cuarta iniciación, se libera, vuelve a su plano, y nosotros, ya vueltos maestros de compasión y sabiduría, como bien dijo Ale, que lo dice el tibetano, ¿no? Porque no tenemos la experiencia de nosotros directa, tenemos regencia sobre los 5 planos inferiores de cada uno de los 3 planos: plano heterofísico, emocional y mental. Y también en conciencia clara en el plano búdico, en los subplanos inferiores. Nosotros recordamos que nuestro sistema solar se divide, por decirlo de modo, en 7 partes, 7 planos, que son estados de conciencia, que tienen también su correspondencia dinámica de energía y vibración. Bueno, es todos esos 7 planos, en realidad es el plano etero cósmico con mayúscula cósmico, ¿no? Es el inferior de los planos cósmicos, pero para nosotros son los 7 planos donde nos movemos. Y en realidad tenemos conciencia en los 3 inferiores, es decir, el heterofísico, emocional y mental, y el del mental inferior, la mente concreta. Lo otro, aunque tenemos los cuerpos, todavía no tenemos conciencia ahí. Bueno, en la medida que vamos expandiendo las iniciaciones, y vamos expandiendo que vamos entrando en las iniciaciones, y vamos expandiendo nuestra conciencia, bueno, esos planos, con sus respectivos subplanos, se revelan. Entonces, dijimos que hay 7 planos en este esquema cósmico físico, que es todo lo que nosotros nos movemos en nuestro estado de conciencia, y cada uno con 7 subplanos. Bueno, en la medida que vamos conquistando estados de conciencia, vamos entrando en subplanos superiores, y eso nos conecta con planos superiores. Y finalmente la promesa del maestro CBB, quienes intentamos seguir su sendero, es que tengamos la conciencia de todos los planos simultáneamente, y eventualmente empezar a trascender el plano heterofísico cósmico si se quiere con K, para entrar en el astral cósmico, que es lo que se dice que le pasó a Maitreya. Esto se lo leía Thor con Saradian, cuando Jesús sale en su resurrección y rompe la piedra, digamos, de la tumba. Se dice que Maitreya, el Cristo planetario, rompe la piedra de la tumba, que significa el plano heterofísico cósmico para él, y empieza su nivel a nivel astral cósmico, que es una analogía infinitamente superior al astral del cual hablamos nosotros. Pero bueno, ahí me fui un poco de mambo, pero para que tengamos la idea que la evolución es infinita. Seba, si querés, para terminar toda esta muy buena exposición que estás haciendo, podés seguir después con qué significa, porque estamos hasta la cuarta, para terminar todo, de redondear el tema, ¿no? ¿Qué significa la quinta y el resto, si es que se puede saber? Sí, bueno, yo puedo decir lo que me acuerdo, todavía no tengo la experiencia directa. O sea, la quinta iniciación, como bien comentamos, y si les recuerdo este libro del tibetano, para que tal vez incluso más adelante lo podemos trabajar nosotros, tiene que ver con esto, con transformarse en maestro de compasión y sabiduría. Obviamente implica otra expansión de conciencia, quiere decir trascender el reino humano, ¿no? El reino humano definitivamente se trasciende entrando a partir de la quinta iniciación. Aunque, como bien dijo Ale, y esto por eso hay que tener la experiencia para poder hablar sobre los detalles, se nos dice que en la cuarta iniciación ya no hay más karma personal. O sea, se enfrenta al guardián del umbral. ¿Se acuerda que hablamos del guardián del umbral y hoy el maestro Kumar lo comentó? Se hace un símbolo de ese guardián del umbral, ¿no? Digamos, la oscuridad, todo el karma, todo lo que tenga que ver con la personalidad cosechado a lo largo de muchos años, finalmente se enfrenta, que pueden ser lo que hablamos también en otro momento de las tentaciones de Cristo, se trasciende ese guardián del umbral, es decir, se trasciende el karma personal, y entonces la voluntad, la sabiduría y el amor o fluye a través del maestro de compasión, y cada vez va creciendo en ese estado de conciencia, hasta en la quinta, digamos, directamente entrar en otro reino, donde se abren 7 planos, 7 senderos cósmicos. Uno de esos senderos es el que siguieron los maestros que nosotros conocemos, es decir, que hacen la tierra como servidor. Y ese es el sendero, a mi criterio, del que está hablando acá, el que apunta el Bodhisattva, el que apunta el maestro de compasión, que vuelve, como bien dijo Ale, el retorno de cuando el sabio sale de la caverna y retorna a instruir a sus hermanos, que vuelve para liberar, para compartir su enseñanza. Hay una historia de Buda, que cuando él se ilumina, se le aparece Brahma y le pide por favor que ayude, que es simbólico a lo que pasa acá. Le dice, oh maestro de compasión, bueno, Brahma le dice a Buda que por favor ayuda a liberar a sus hermanos. Y él le dice que no lo van a entender.
porque no hay mucha ignorancia. Y se dice que Brahma le dice, sí, pero algunos están más avanzados y son los que te van a entender. Entonces, por amor y compasión, Buda va después a buscar a sus compañeros en Benares, o sea, en Banarasi, en el Parque de las Gacelas, y da su primer sermón en la luna nueva, en la luna llena de Géminis, ¿no? Él se ilumina en luna llena de Tauro, y desde donde el árbol donde estaba, va por compasión a buscar a sus compañeros que lo habían abandonado, y les da las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero de que hablamos la otra vez. Toda esta enseñanza está muy relacionada con la enseñanza. Es muy interesante cómo todo el tema, la historia de las, no sé si le llaman religiones o el esoterismo, son muy análogas, porque viste que cuando se fue Jesús, el Cristo, también prometió volver para ayudar a sus discípulos, a través de ese famosa, a través del Espíritu Santo que le dijo que le iba a enviar, justamente para ayudarlos y guiarlos en esta oscuridad de la tierra. Y gracias a eso es que realmente surgió el cristianismo, ¿no? Gracias a ese retorno que energetizó a sus discípulos 40 días después de la crucifixión de Jesús, gracias a ese sacrificio también de retorno, ¿no? Lo mismo que acabas de decir que se le pidió al Buda. Tal cual, pero vos fíjate que lo que dice acá el libro no solo es que la vida, por decirlo, le pide a quien que se ha liberado que libera a sus hijos, es decir, podemos decir la madre cósmica que le pide a su hijo mayor que colabore con ella para liberar a sus hijos perdidos, sino que en una medida los que están avanzados también le piden. Entonces la demanda también tiene que venir de abajo para que la energía precipite. O sea, tiene que haber una invocación para que la evocación se dé. Y la voz de los candidatos es esa. O sea, las dos cosas se dan. Está la compasión del maestro de sabiduría que responde al llamado de la vida, y está también los candidatos, nosotros, los que estamos queriendo salir de la oscuridad y de la ignorancia, los que reclamamos esta sabiduría que nos sea revelada. Entonces, se tiene que dar ese doble juego, me parece, para que nos llegue. Y como dice Jesús, cuando el discípulo busca, el maestro aparece. O sea, buscáis y encontraréis. Y cuando estás preparado, dice también el Kybalión, el maestro aparece. O sea que van las dos por los dos lados. El maestro siempre está dispuesto a dar la enseñanza, pero tiene que haber un discípulo que la solicite. Creo que esto también está presente en estas dos estancias que leímos. Algo importante, Seba, ¿vale? Así como Seba dijo que llega un momento en que el iniciado tiene la opción de elegir 7 senderos, ¿no es cierto? Acá desde Blavatsky y toda su línea que se ramifica en muchas vertientes, sea el tibetano, Kumar, Ivanhoe, y numerosos otros, Matorko, Mitra Anglada, todo de alguna manera, creo yo, vale, que nos están exhortando desde el principio a que elijamos este sendero, ¿no es cierto?, de ayuda, que nos quedemos como miembros de la jerarquía para ayudar a la humanidad como representa el Bodhisattva, me parece a mí. Sí. Claro, es así, es el gran momento de esa decisión, ¿no? Igual todavía a nosotros nos falta para llegar a ese momento crucial decisivo, pero bueno, ya es como que nos van avisando. Tal cual. Pero bueno, acá yo traté de hacer algunas cuestiones para que tengamos presente cierta información y que vayamos entendiendo. Me gustaría saber si quedó alguna duda de este recorrido que hicimos, o si quieren compartir algo. Yo creo que debe haber dudas, así que pregunten, aprovechen. Por eso quería hacer un espacio para que si hay alguna duda la tratemos entre todos de saldar. Hay alguien hablando, Juanita, pero no se te entendió nada. Yo por lo menos no te escuché nada porque se escuchaba ruido nada más. No, en realidad creo que todo está muy claro. Obviamente, pues, un poco de las lecturas, un poco de lo que están comentando, que se va complementando con lo que no es de un libro, sino de varios libros donde ustedes tienen la información. Pues me parece que es muy interesante y pues lo que me queda claro es el trabajo que hay que seguir haciendo. Tal cual. Muy bien. Bueno, gracias, Juanita. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una consulta? ¿Algo no se entendió? ¿Compartir una reflexión? Porque es importante las cosas que dijimos, porque es como medio, es base de lo que vamos tratando.
¿Se puede entender la iniciación como distintos nacimientos en distintos estados de conciencia? Podría ser un Sí, modo o también de sea, entenderlo. hay dos Dale, maneras de dale. entender las iniciaciones. Una es como la dijo Seba, que serían distintos grados de expansión de conciencia. Y hay otra manera de entender también las iniciaciones desde otro punto de vista, que serían distintos grados de intensidad de vivencia de la unicidad. O sea, en el fondo nuestro objetivo es llegar de nuevo a ser conscientes de que no somos individuos aislados, sino que somos una sola entidad, un solo alma, alaya, manifestándose en este plano. Ese sería el objetivo. Entonces, las iniciaciones serían expansiones de conciencia que nos van acercando a esa conciencia universal o alaya, y también se manifiesta, uno también lo puede ver como la intensidad en esa experiencia. Porque seguramente capaz que todos, por más que estemos no tan evolucionados, habremos tenido atisbos de esta enseñanza, aunque sea fracciones de segundos. Lo que ocurre a partir de las distintas iniciaciones es que esos atisbos, que son fracciones de segundo en nosotros, son experiencias más continuas y estables, y más intensas, o sea, que le dan más sensación de realidad, o sea, más percepción de la realidad, que es la realidad, ¿no? O sea, Sí, son dos maneras de me percibir. parece que lo que destacaste recién, lo de estabilidad, es importante. O sea, una vez que nosotros, las iniciaciones que recibimos acá en la Tierra, no a nivel esotérico, sino a nivel exotérico que dan las escuelas ocultistas, ¿no? Masones, etcétera, etcétera, en realidad es, o los budistas, te dan la iniciación y a partir de ahí significa que puedes empezar a trabajar con ciertos mantras, ciertas cuestiones, entrar en cierto nivel de ceremonia. Acá la iniciación jerárquica yo la veo más al revés. O sea, vos rendís todos los exámenes y cuando rendiste el último examen correspondiente a esa iniciación, ahí tenés la ceremonia en donde se estabiliza la energía. Entonces, el iniciado jerárquico de los distintos grados tiene una estabilidad en la conciencia con respecto al tipo de iniciación que tuvo. Que eso es importante. Entonces, ya se mantiene en cierto. Nosotros tenemos a fluctuar más. Una vez que somos iniciados, en cierto nivel de conciencia ya hay una estabilidad para usarlo como plataforma para escalar hacia el otro. Y de vuelta a otra iniciación, donde da cierta estabilidad, para volcar hacia otro. Con respecto a lo que vos dijiste, si son nacimientos, sí, pero ¿qué implica un nacimiento? Hay, como son dos caras de la misma moneda, la muerte de un nivel para nacer a otro estado de conciencia. Entonces, toda iniciación es una muerte y un renacimiento. Que incluso en una misma encarnación se pueden dar, ¿no? Y tal vez sin tener una iniciación jerárquica, en algún nivel también podemos tener muerte y renacimientos en estados de conciencia que eventualmente se termina transformando en una iniciación. O sea, pequeñas Claro, como ya lo muertes, comentamos, pequeños lo renacimientos. de la frase famosa de Jesús de que es necesario volver a nacer, ¿no? Que está hablando Claro. también de una iniciación. Muy bien se podría también interpretar cada iniciación como una muerte a cierto estado de conciencia y nacimiento en otro estado de conciencia, ¿no? Eso también está muy buena esa interpretación. Tal cual. Bueno, ¿alguien Una más quiere? consulta. Sí. Interpretando, porque se me va, perdón, se me va la voz, el celular falla, que todos somos uno, y pensando en los grandes maestros y en todos los que trabajan por elevarse, y en las diversas planos de elevación, de iniciaciones. Esto quiere decir que es una manera que en general se contribuye a la elevación del planeta y contribuye a esto del paso de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Tiene mucho que ver también con ese trabajo que sería pasar a una dimensión de más amor, unicidad, hermandad y Mirá, menos. hay un científico inglés, Rudolf, no me sale nunca el apellido, que habla de los campos morfogenéticos. En De donde, cuántica también es un poco ¿cómo? cuántica.
Bueno, sí, lo podemos llamar a campo morfogenético, lo podemos relacionar con el campo cuántico. Y habla que, por ejemplo, cada especie tiene un campo morfogenético. Dentro de esa especie, cada familia tiene un subcampo morfogenético y después un campo mayor que abarca todas las especies y uno que abarca todo el planeta, y así podemos ir expandiendo este campo morfogenético. Entonces, la experiencia de cada una de las unidades de la especie nutre vía el campo morfogenético, primero a su familia, después a toda su especie. Y así entonces todos progresan. Y las nuevas unidades que van naciendo traen de ese campo compartido un aprendizaje, un bagaje ya acumulado que le permite tener un plafón de mínimo. Entonces, por eso el proceso de empezar a caminar, empezar a hablar, son pocos años en relación a todo lo que le llevó a nuestros ancestros, ¿no? Es como hay algo que ya está mucho más, podemos llamarlo también desde el punto de vista de uno, un inconsciente colectivo. Demás. Lo que quiero decir es que lo que hacemos, y esto también lo muestra, lo está estudiando la física cuántica y tantos otros, ya sea desde el campo morfogenético, desde el campo de la física cuántica, desde el inconsciente colectivo, lo que sea, repercute en los demás, para bien o para mal. Por lo tanto, cada iniciación que obtenemos es un poquito de luz que a todo el planeta le brindamos. Por eso se nos dice que uno de los mayores servicios que podemos hacer es en mejorarnos a nosotros mismos, porque el progreso de uno es el progreso de toda la humanidad. Entonces, eso es interesante, porque nos podemos ir complementando y nos vamos ayudando entre todos. Entonces, para pasar, no sé si a la quinta dimensión, como lo queramos llamar, para que el cielo devenga a la tierra, en la medida que nosotros empezamos a invocar eso, a trabajar por eso, estamos contribuyendo en aquellos que ni siquiera todavía lo tienen presente y hasta hacen las cosas con más ignorancia que nosotros, para que sean un poquito menos ignorantes, y que si ellos son un poquito menos ignorantes y empiezan a despertar, con su pequeño despertar también nos ayuda a nosotros en el proceso de despertar, porque los últimos también pueden ayudar en la medida que van despertando a los que están un poquito más avanzados, porque es más luz para todos, como nos sirven sobre todo los que van adelante nuestro. Entonces, la vida es una unidad, como bien dijiste, y cada célula que va despertando a la realidad colabora en una medida con las demás. Es un tejido que está en todo interconectado. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Seguimos leyendo? ¿No? Leemos Dale. un fragmento más. ¿Podría hacer Un una bloque más. consulta? Sí, cómo no. adelante. Sí, la raza humana, ¿qué iniciaciones tiene? ¿Y el planeta? ¿Qué iniciaciones ha adquirido ya? No, la raza humana tiene la iniciación, todos nosotros, de la individualización, que es una gran iniciación, que es lo que le permitió pasar del tercer reino al cuarto, o sea, del reino animal al reino humano. Hay una gran iniciación que es la individualización, el nacimiento del alma individual y el cuerpo causal incipiente del que hablamos. O sea, todos tenemos esa, porque todos tenemos conciencia de sí mismos, todos tenemos voluntad y nos reconocemos como yo soy. Entonces, eso lo tenemos todo. Después, la diferencia de los reinos subhumanos, que evolucionan en grupo, nosotros, más allá de que evolucionamos, por recién dijimos, en grupo, en el sentido que todos nos afectamos a unos o a otros y nos podemos potenciar o llevarnos a la perdición, también es verdad que, como tenemos alma individual, nuestra expansión de conciencia depende de nuestro proceso interior. Entonces, cada uno avanza dentro del conjunto a distintas velocidades. Y el sendero que seguimos nosotros es un sendero de aceleramiento del proceso. Entonces, hubo ya, a lo largo de todos estos millones de años, muchos seres que se liberaron, que pasaron las 5 iniciaciones y van más arriba, un ejemplo Maitreya, y otros que están muy rezagados, que ni siquiera tienen la primera iniciación. ¿Qué iniciación tiene cada uno? No lo sé, ni siquiera sé sobre la mía, si yo tengo o no tengo. De eso porque podemos adquirir una iniciación en alguna encarnación, o ser discípulos, ser aceptados, haber tenido contacto con el maestro, pero como todavía no tenemos la continuidad de conciencia que implica la tercera iniciación, está en el baraje de nuestro cuerpo causal, pero cuando volvimos a encarnar, no tenemos en el cerebro de vigilia ese recuerdo, salvo que sí conquistemos lo que dijimos, la tercera iniciación, que es un poco la promesa de nuestro CVV, lograr la continuidad de conciencia. Entonces, ¿qué iniciación tenemos? No, puede variar un montón. Hay masa, hay gente, digamos, entre comillas, ignorante, hay aspirantes, hay probacionistas, hay algunos que tienen sus iniciaciones menores en los ASRAM, o sea, discípulos aceptados, y esos discípulos van progresando en distintos niveles de iniciación y dependerá de cada uno. Blavatsky se dice que tenía la cuarta, por ejemplo. No sé, el maestro
tibetano, cuando trabajó con Blavatsky, se dice que alcanzó la quinta. Pero, por otro lado, si leemos los libros de Kumar, se dice que la tercera, el maestro tibetano, la conquistó en la época de Krishna. Se dice que Maitreya tiene la séptima mínimo por ser bodhisattva, pero que tiene otras más. O sea, no lo sabemos. Y tampoco sabemos la que puede tener uno, salvo que tengas la... Igual, que pueda, claro, la por más que tercera por ahí no iniciación. sabemos exactamente el tema de las iniciaciones, qué tiene qué iniciación cada uno, también es importante el concepto que, según el comentario que recién hicieron, de que el que rige nuestro planeta sería Sanat Kumara, que también tiene sus iniciaciones ya a nivel cósmico, ¿no? Son otro tipo de iniciaciones de otro nivel que nosotros, pero conceptualmente es importante saber que el ser que encarna en este planeta también tiene sus iniciaciones y que dentro del sistema solar, en realidad, no es un planeta lo que se llama sagrado, o sea, hay otros planetas más avanzados, esotéricos, digamos, con sus iniciaciones, que la Tierra. O sea, la Tierra es considerada como entre todo un planeta imperfecto Tal cual. dentro del sistema solar. Y algo que me gustaría aclarar como un trabajo práctico, porque cuando nosotros nos iniciamos, colaboramos en la evolución planetaria, por lo tanto colaboramos en la iniciación del logos planetario. Se dice que el logos planetario está atravesando la crisis de su iniciación para volverse un planeta sagrado. Y que una de las características que varían entre un planeta sagrado y un planeta no sagrado es la trama etérica o energética del planeta. En un planeta no sagrado, como todavía se dice que es el nuestro, la trama etérica, a los ojos del clarividente, tiene figuras cuadradas. Cuadrados sabemos que está asociado a la materia, ¿no? Los 4 elementos. Y en los planetas sagrados, esa trama se transformó en triángulos. O sea, la trama etérica planetaria de cuadrado devino en triángulo. Y entonces la energía fluye de otra manera, lo cual implica otro estado de conciencia o una iniciación mayor. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros, en la medida que nos iniciamos, nuestra trama etérica pasa de cuadrado a triángulo, y de triángulo, cuando somos maestros de sabiduría, está constituida, esto lo dice Anglada, por esferas, o sea, círculos. En el plano serían círculos. Entonces, lo mismo que pasa a nivel micro en el ser humano pasa a nivel macro, y lo micro influye en lo macro, y lo macro influye en lo micro, porque la iniciación del logos planetario va a permitir también que todos los reinos, no solo el reino humano, haga un paso hacia adelante en su proceso evolutivo. ¿Está bien? Como bien dijo Ale, no todos los planetas en el sistema solar tienen el mismo nivel de evolución, y la Tierra, al no ser sagrado, no está entre los que van a la vanguardia. Pero también hay una iniciación para el logo solar, y por lo tanto para todos los planetas. Y se dice que el avatar de síntesis, del cual nosotros consideramos al maestro CB como el anclaje en la Tierra, trajo una nueva energía no solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar. Por lo tanto, y también la tradición maya, ¿no? Cuando en 2012 le pusieron una fecha, o lo entendimos nosotros como una fecha, cuando entramos en el ecuador de la galaxia, ¿no? Como que todo el sistema solar entra en el ecuador de la galaxia. Por lo tanto, hay iniciaciones, como bien dice, humanas, planetarias, solares y cósmicas, y inteligencias o vidas que en sus distintos niveles, desde el átomo hasta más allá del logos galáctico, siguen expandiéndose, vaya a saber hasta cuándo y hasta qué nivel dure, y por lo que dure todo el periodo de manifestación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Es la hora de la meditación por la Argentina? Sí. Ah, perfecto. No sé, no tengo idea, no sé qué hora es. Sí, son las 20. Bueno, está bien, muy bien. Quien quiere ir a la meditación está abierto para ir. Y lo que pasa es que, Alejandro, yo tengo que entrar por el Zoom de la WTT. No, vos tenés que entrar directamente con el link que comparten en... Pero sí, bueno, pero yo entro con el Zoom de la WTT, porque represento a la WTT ABTA. Pero no se entra por acá, Jorge. Igual no es lugar para hablarlo, pero no se entra por acá. Vos tenés que cliquear el link que comparte la WTT y entras a el Zoom de ellos. La hora que vos tenés es hasta las 8. No, para no superponer. No. Igual, Jorge, te pido por favor que no te metas en nuestro trabajo, que no interfieras, que estamos haciendo un trabajo grupal, que si la gente quiere libremente, voluntariamente, ir a la meditación de las 8:15 que propone... Bueno, está grabado esto, ¿no? Están invitados, sí, está todo Perfecto. grabado. Y los que no, que sigan libres, porque hay gente de distintos países acá, que sean libres de seguir participando acá. Gracias, Jorge. Bueno, seguimos leyendo el siguiente fragmento.
¿Cómo no? Dice el maestro, los senderos son 2, las grandes perfecciones 3, 6 las virtudes que transforman al cuerpo en el árbol del conocimiento. ¿Quién se acercará a ellos? ¿Quién entrará primero en ellos? ¿Quién oirá primero la doctrina de los 2 senderos en uno, la verdad develada acerca del corazón secreto? La ley que, apartándose de la erudición, enseña la sabiduría, revela un relato de penas. Podemos un poquito ampliar con el glosario de Blavatsky, que dice del árbol del conocimiento. Árbol del conocimiento es un título dado por los seguidores de Bodhidharma, religión sabiduría, a quienes han alcanzado la altura del conocimiento místico, los adeptos. Nagarjuna, el fundador de la escuela Madhyamika, se le llamaba árbol dragón. El dragón era un símbolo de sabiduría y conocimiento. Se tributan honores al árbol porque bajo el árbol Bodhi, sabiduría, Buda recibió su nacimiento e iluminación. Predicó su primer sermón y murió. Eso con respecto al árbol de conocimiento. Después hay otra llamada, al 3. El corazón secreto es la doctrina esotérica. O la doctrina del corazón, ¿no? Que habíamos dicho. Claro, la doctrina del corazón, en oposición a la doctrina del ojo, Del ojo. que la habíamos leído acá, ¿no? En la primera cita. La doctrina del ojo, que es el trabajo de la cabeza o cerebro, en oposición a la doctrina del corazón, que surge del corazón de Gautama, según la cita, y que es justamente la del corazón es, digamos, entre comillas, la más verdadera, si podemos decirlo de alguna manera, es el sello de la verdad, o sello, verdadero sello, ¿no? Si querés, Seba, por ahí lo podemos empezar, porque ya estamos 20, tenemos 5 o 10 minutos. Porque acá en el primero, el 103, habla de los senderos, de las grandes perfecciones y de las virtudes. Yo armé un cuadrito, porque es interesante, porque lo que vemos acá que habla nuevamente de las virtudes. Si se acuerdan, las virtudes son necesarias desarrollarlas antes de entrar al sendero. O sea que en el sistema del yoga habíamos dicho que podría ser la primera o la segunda etapa, que es los yama y niyama, ¿no? O sea, acá vemos que en realidad el segundo fragmento, nuevamente lo que hace es describir lo que es el sendero, por ahí repetir ciertos conceptos, pero en realidad esencialmente está describiendo lo mismo que describió en el primer fragmento. Pasa Sí, que, a mí antes de ver eso que planteás, se me ocurrió algo chiquitito que como para relacionar y después entrar en lleno en lo que vos dijiste, que acá dice el sendero son 2 y después habla del árbol del conocimiento, ¿no? Nosotros, sí, en la tradición cristiana, nosotros tenemos el árbol del conocimiento, o sea, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, es decir, de la dualidad, que es el que come la fruta, Adán y Eva, y por lo tanto son expulsados de esa conciencia unidad que llamamos paraíso, al mundo de la ilusión de la separatividad, en donde parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de la frente, y toda esa experiencia dolorosa traerá el aprendizaje para que finalmente conozcan el árbol de la vida. Entonces, al hablar conocimiento acá, con mayúscula, yo lo entiendo como eso, o sea, partimos de una dualidad en donde sufrimos por ignorancia, cosechamos esas experiencias, la transformamos en sabiduría, regresamos a la unidad y nos volvemos el árbol del conocimiento o el árbol de la vida.
que el árbol de la vida sería como el árbol de la cábala, ¿no? Que es lo que está, y el árbol del bien y del mal también es el árbol de la cábala, pero visto de otra concepción. Entonces, esa analogía quería hacer entre la tradición budista y cristiana. Los dos hablan de un árbol, en este caso de conocimiento con mayúscula, el otro de la vida, y que también hablan de dos senderos. Uno del bien y del mal, que nos lleva a la ilusión de la dualidad, y en este caso va a ser dos senderos, vamos a ver ahora de qué son, pero si son a través de las virtudes, es como entonces conseguimos el árbol del conocimiento o el árbol de la vida. Es como una presentación en la analogía entre las tradiciones quería hacer. Ahora, Ale, todo tuyo. Dale. También para resumir todo lo que venimos viendo de las virtudes, ¿no? En este cuadro, lo que vemos acá son las paramitas, que en realidad es el fragmento que acabamos de leer de las 6 virtudes. En este contexto budista, de estos fragmentos, de estas enseñanzas de Blavatsky, se refiere en realidad a las paramitas. Hay distintas numeraciones de las paramitas, acá dice que son 6, las 6 podrían ser las 6 estas primeras, pero a veces se dice que hay hasta 10 paramitas o virtudes trascendentales, ¿no? Pero es interesante ver que todos los sistemas filosóficos, religiosos, esotéricos, hacen hincapié en el tema de las virtudes y las abordan de distinta manera, pero conceptualmente son lo mismo. Las paramitas lo que dice, como decimos Hegel, este fragmento. Pero después tenemos, entonces, como ya lo mencionamos, los yamas y niyamas, que son la primera y segunda etapa de los Yoga Sutras, que los yamas son los principios morales y los niyamas son las relaciones personales. Y después, si vamos, por ejemplo, a la Biblia, tenemos lo que Pablo llamó los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, 22, 23. Y este cuadro, que bueno, por ahí lo armé un poco porque a veces es interesante meditar en estas virtudes que uno debe desarrollar antes de hollar el sendero con seguridad. Y a un modo así de un poco libre, alineé conceptualmente lo que son las distintas virtudes en los distintos sistemas religiosos, digamos, ¿no? Y vemos que hay mucha relación entre las distintas virtudes. Podemos ver la caridad y que la moralidad, la verdad, la energía perfecta, la bondad, que se repite muchas veces, no dañar en los llamas, la plegaria o voto, la sabiduría, la paciencia, son otras virtudes que tenemos que meditar y desarrollar. Está muy en los distintos sistemas, se hace mucho hincapié. La resignación. ¿Cómo nos ayuda la vida, Ale, a desarrollar la paciencia a veces? Nos muestra que esa virtud hay que desarrollarla. Y bueno, sí, la paciencia, la abnegación, la firmeza. También es importante la firmeza. También es importante la firmeza, tal cual, Ale. La templanza, la abnegación, austeridad, son todas por ahí, después si quieren también lo puedo compartir en el WhatsApp, para que por ahí nos sirva, cada uno después la puede ordenar como quiere, pero es como que es algo que uno tiene que practicar y vivenciar y desarrollar antes de hollar plenamente el sendero que se está describiendo acá en La Voz del Silencio, ¿no? Tal cual, son la base, ¿no? La plataforma, porque esto construye el carácter. Si no se tiene un carácter con estas más o menos virtudes incorporadas, lo cual no significa que se tenga la totalidad de la virtud, ¿no? Porque esto hay distintos niveles. Evidentemente la paciencia de un Buda no es la misma paciencia del que está arrancando en la primera iniciación, pero se necesita una base mínima para no perdernos, no desviarnos, y después ir fortaleciéndolo. Esto es Yama y Niyama, tiene muchos niveles y se va ampliando, se va fortaleciendo, se va integrando, se va profundizando. Es interesante tenerlo presente eso también. Bueno. Sí, acá Marcela pregunta, sí, que Marcela preguntó
Ahí vos le contestaste, perfecto. Es lo que iba a decir a Marcela, que lo ibas a compartir en el grupo. Se lo decimos a todos, ya que está. Estamos más o menos en horario, porque yo no tengo un reloj muy cerca. Faltan 5 minutos. Si quieren otra consulta, comentario que quieran hacer. ¿Alguna reflexión que quieran compartir? Aprovechemos. Sí. En la estanza habla de 3 y después de 6, que eran las virtudes. Las 3 perfecciones, las grandes perfecciones, 3. ¿Cuáles serían? Bueno, eso cae, no sé, en la interpretación de cada uno, es amplio, por eso es como una estancia, es lo mismo de las virtudes que acabamos de decir. Cada uno interpreta como le llega su intuición. Leadbeater comentó mucho porque tuvo acceso a Blavatsky, era discípulo de Blavatsky, y le preguntaba exactamente para ella, cuando escribía esto, a qué se refería exactamente. Y, por ejemplo, lo de las paramitas surge de sus comentarios que hacía Leadbeater. Después el resto es como que cada uno puede Sí, intuir. para mí las perfecciones, como estamos hablando de un maestro de compasión y sabiduría, y bien dijo Ale, que conquistó los 5 subplanos de los 3 planos inferiores, tienen que ver con esos 3 planos. O sea, en donde ya se es maestro de toda vibración, si se quiere, del plano heterofísico, emocional mental, que es donde nos movemos nosotros en nuestro estado evolutivo actual. Para mí, ¿no? Pues, puede sí, aparentar. o puede ser voluntad, amor y sabiduría, puede ser también. Bueno, es que sí, también, porque incluso el plano heterofísico lo puedes relacionar con la actividad, el tercer rayo, el plano astral lo puedes relacionar con el segundo rayo, amor, sublimado, ¿no? Las emociones sublimadas en sentimientos de amor, y el plano mental lo puedes relacionar con la voluntad, primer rayo. O sea, los 3 planos inferiores están asociados con los 3 cuerpos, están asociados en una octava superior con la tríada espiritual o los 3 aspectos de Dios o los 3 rayos. Sí. Hay vínculos para mí. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Si no, ya podríamos ir haciendo la meditación de cierre. Bueno, hagamos el cierre. Vamos haciendo el cierre entonces. Muchas gracias. Bueno, gente, nos preparamos para el cierre del trabajo. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y la respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Gracias. Bueno, gracias. Namaste, gracias gente. Gracias. Disculpen el exabrupto de esta persona que se involucró en el medio del trabajo, pero bueno, no, nadie lo esperábamos, sepan disculparnos. Nos vemos a lo largo de la semana por el grupo de WhatsApp, y si no el próximo sábado, y si no también en todas las otras actividades que se comparten vía la grilla. Bendiciones a todos, buen fin de semana, buenas noches. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta la Igualmente para próxima. ustedes. Hasta luego. Estén muy bien, saludos.